No me estaba muriendo, pero fue solo cuando todos pensaron que iba a morir que empezaron a mostrar quiénes eran realmente. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero aquí en el interior de Guanajuato todo el mundo me llama Lupita, y acababa de cumplir 71 años cuando decidí fingir una enfermedad terminal. No fue por maldad, fue por cansancio. Cansancio de ser abuela solo cuando conviene, de ser recordada apenas cuando necesitan dinero, un favor o mole casero. Cuando el médico dijo que mis análisis estaban bien para mi edad, sonreí por fuera y lloré por dentro, porque en ese instante me di cuenta de que, viva y lúcida, no le hacía falta a casi nadie. Fue allí, sentada en la silla dura de la clínica del IMSS, que tuve el valor de hacer la pregunta que lo cambió todo. Y si dijera que estaba en mi final, ¿quién se quedaría de verdad a mi lado? Antes de contarles mi historia, una historia que nació en el silencio de una casa llena de ecos y terminó con la verdad más ruidosa que he conocido, les pido un instante de su atención. Si ustedes, como yo, creen que las historias tienen el poder de conectarnos y hacernos ver lo que está escondido en el corazón, entonces formen parte de nuestra comunidad. Suscríbanse al canal para que más voces como la mía puedan ser escuchadas. Ahora, permítanme llevarlos a la sala de mi casa en Guanajuato, el día en que mi vida, o lo que quedaba de ella, cambió para siempre. El aire en la sala estaba pesado, denso como el atole de maíz que solía hacer en las mañanas frías de invierno. Pero no había nada reconfortante en esa atmósfera. El olor a polvo antiguo y a flores marchitas en el jarrón sobre la mesita de centro parecía acentuar la tensión. Mis 3 nietos, Javier, Sofía y Mateo, y sus respectivos cónyuges e hijos, estaban esparcidos por los muebles gastados, sus rostros una mezcla mal disimulada de impaciencia y falsa solemnidad. Habían llegado hacía una semana, desde que la noticia de mi enfermedad terminal se extendió como la pólvora. Los observé por encima del borde de mi taza de té de manzanilla. Las manos que la sostenían temblaban un poco, pero no de debilidad. Era de una rabia fría, una claridad cortante que se había instalado en mí en los últimos días. Bueno, comenzó Javier, el mayor, con su voz grave que siempre intentaba sonar más importante de lo que realmente era. Se ajustó el cuello de su camisa, un gesto de quien está a punto de tomar el control. Abuela Lupita, hemos hablado y creemos que es hora de ser prácticos, por su bien, claro. Sofía, sentada al borde del sofá, con un pañuelo de seda elegantemente atado al cuello, asintió con la cabeza, un suspiro ensayado escapando de sus labios pintados de rojo. Lo que mi hermano quiere decir, abuelita, es que no queremos que usted se preocupe por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Todo, para ellos, significaba la casa, el terreno, los pequeños ahorros que guardaba en el banco de Celaya, el resultado de una vida entera de economía y sacrificios. En los últimos días, los había escuchado. Oh, cómo los había escuchado. Susurros en los pasillos cuando pensaban que dormía. Discusiones veladas en la cocina sobre el valor del inmueble. Javier hablando de potencial de inversión. Sofía mencionando mis joyas de plata, para guardarlas de recuerdo. Mateo, el más joven, el más silencioso, solo asentía, sus ojos vagando por las paredes como si ya estuviera midiendo el espacio para sus propios planes. Tomé un sorbo de té. El líquido tibio bajó por mi garganta, pero no calentó el hielo en mi pecho. Los miré fijamente, uno por uno, deteniendo mi mirada en cada rostro. Vi la codicia en los ojos de Javier, la vanidad en los de Sofía, y lo que quizás era peor, la indiferencia en los de Mateo. No había una sola lágrima genuina entre ellos, solo la espera de mi partida. Les agradezco su preocupación, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Es bueno saber que puedo contar con mi familia en un momento como este. Un alivio colectivo pareció recorrer la sala. Sonrieron, condescendientes, la pobre abuelita, lúcida y cooperativa. Y es por eso, continué, colocando la taza en el platillo con un clic deliberado que resonó en el silencio, que ya he tomado mis propias decisiones. Javier frunció el ceño. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones, abuela? Respiré hondo, el aire pareciendo finalmente circular de nuevo en mis pulmones. Miré la fotografía de mi difunto esposo, Ricardo, en la estantería. Sus ojos parecían darme fuerza. He decidido que no voy a dejarles nada a ustedes, dije, con calma. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era pesado, era agudo, cortante como un cristal roto. Las sonrisas desaparecieron, reemplazadas por máscaras de incredulidad. ¿Qué?
balbuceó Sofía. Hablé con el padre Miguel y con un abogado, expliqué, saboreando cada palabra. Voy a donar esta casa y todo lo que hay en ella al orfanato de Santa Brígida. El dinero que tengo en el banco, bueno, voy a usarlo para hacer un viaje. Siempre quise ver el mar en Oaxaca. Creo que es una buena manera de pasar mis últimos meses. El rostro de Javier pasó de blanco a un rojo manchado. No puedes estar hablando en serio. ¿Enloqueciste? Esta casa es de la familia. Esta casa es mía, corregí, mi voz subiendo un tono por primera vez, construida con mi sudor y mis lágrimas, y yo decido su destino. La farsa terminó allí. La nuera de Javier, Elena, se levantó abruptamente, tirando a su marido del brazo. Sofía empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Después de todo lo que hicimos por usted, viniendo hasta aquí, dejando nuestras vidas, para esperar mi muerte y repartirse mis bienes, completé, sin dudar. Mateo, por primera vez, me miró a los ojos. No había sorpresa en su rostro, solo un reconocimiento vacío. Él sabía, todos ellos sabían lo que estaban haciendo, y ahora sabían que yo también lo sabía. En ese momento, sentada en mi sillón gastado, rodeada por los buitres que yo misma había criado, nunca me sentí tan viva. Fingir mi muerte había sido la única manera de finalmente empezar a vivir mi verdad. Mati, mi nombre es Guadalupe Morales, pero todos me conocen como Lupita. Nací hace 71 años en este mismo pueblito, un puñado de casas de adobe y calles de tierra anidadas entre las colinas áridas de Guanajuato. Mi historia, como la de muchas mujeres de mi generación, no está escrita en libros, sino en las líneas de mis manos, en las cicatrices invisibles de mi corazón y en las paredes de esta casa que respira mis recuerdos. Crecí en una época en que el mundo de una niña era del tamaño de la cocina de su madre. Aprendí a moler el maíz para las tortillas antes de aprender a leer mi propio nombre. Aprendí que el silencio era una virtud y la obediencia, una obligación. Mi padre, un hombre endurecido por el sol y la tierra, hablaba poco y exigía mucho. Mi madre, una mujer de una fuerza callada y resignada, me enseñó a encontrar belleza en las pequeñas cosas, en el olor de la lluvia sobre el polvo, en el bordado colorido de un mantel, en la canción de un pájaro al amanecer. Conocí a Ricardo en un baile de la cosecha. Era alto, de hombros anchos, y una sonrisa que prometía un mundo que apenas me atrevía a soñar. Nos casamos cuando yo tenía 17 años. Él me dio 3 hijos: Carlos, mi primogénito, serio y responsable como su padre; Ana, mi única hija, soñadora y de corazón blando; y Roberto el menor, siempre con un brillo de travesura en los ojos. La vida era dura. Ricardo trabajaba de sol a sol en los campos, y cuando la sequía apretaba, se iba al otro lado, como tantos otros, en busca de dólares para sostenernos. Yo me quedaba, criando a los hijos, cuidando la casa, estirando cada peso hasta casi romperlo. La soledad era una compañera constante. Las cartas de Ricardo eran raras y cortas. Con el tiempo, la distancia física se convirtió en emocional. Cuando regresaba, era casi un extraño. Traía regalos para los niños y un cansancio que le impedía verme de verdad. Aprendí a no esperar más que eso. Aprendí a tragarme mis propias necesidades, a sofocar mis propios sueños. Mis hijos crecieron y se fueron, uno por uno. Carlos se convirtió en ingeniero en la Ciudad de México y se casó con Elena, una mujer de ciudad que siempre me miró con un aire de superioridad. Fue él quien me dio mi primer nieto, Javier. Ana se casó con un comerciante de Celaya y tuvo a Sofía, una niña bonita y mimada desde la cuna. Roberto, mi espíritu libre, se mudó a la costa. Tuvo una vida inestable y un hijo, Mateo, de una relación que no duró. Cuando Ricardo murió de un infarto fulminante, hace casi 10 años, el mundo que yo conocía, por más imperfecto que fuera, se derrumbó. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. De repente, ya no era esposa, ni la madre que necesitaban todos los días. Era la abuela, la abuelita, una figura dulce, de cabellos blancos, que debía estar siempre disponible con un plato de comida caliente y una sonrisa. Y desempeñé ese papel de la mejor manera que pude. Envié dinero cuando pedían. Cuidé a los nietos cuando estaban enfermos. Abrí mi casa para ellos en todos los festivos. Me convertí en el puerto seguro, el punto de encuentro de la familia. Pero, lentamente, imperceptiblemente, dejé de ser Lupita. Me convertí en una función, un servicio. Las llamadas siempre comenzaban con: «Abuela, necesito un favor». Las visitas siempre eran apresuradas.
marcadas por miradas al reloj. Me querían, me decía a mí misma. Solo estaban ocupados con sus propias vidas. La fotografía en la estantería, aquella a la que miré antes de soltar mi bomba, nos muestra a Ricardo y a mí en nuestra boda. Somos jóvenes, llenos de una esperanza ingenua. A veces, miro a la muchacha de la foto y me pregunto qué diría si supiera en la mujer que se convertiría. Una mujer que necesitó inventar su propio final para recordar cómo era el principio. La idea no surgió como un rayo en un cielo despejado. Fue más como una grieta lenta, un hilo que aparece en una vasija de barro antigua y que con el tiempo se extiende hasta que toda la estructura amenaza con derrumbarse. El inicio de esa grieta fue en mi cumpleaños número 71. Siempre amé mis cumpleaños, no por las fiestas, sino por el ritual. Me despertaba temprano, preparaba mi café de olla con canela y piloncillo, y me sentaba en el patio, escuchando el despertar del pueblo. Era un día en que me permitía ser un poco egoísta, en que cocinaba mi plato favorito, mole poblano, aunque me llevara todo el día. Ese día, la casa estaba impecablemente limpia. El olor a chocolate, chiles y especias del mole flotaba en el aire. Había preparado una olla enorme, esperando que, como siempre, mis hijos y nietos aparecieran de sorpresa. El teléfono, sin embargo, permaneció mudo. Las horas se arrastraron. El sol de la tarde pintó las paredes de adobe con tonos de naranja y oro. El mole se enfrió en la estufa. A las 5 de la tarde, el teléfono finalmente sonó. Era Sofía. «Abuelita, feliz cumpleaños», dijo ella, con voz apresurada. «Disculpa por no llamar antes. El día ha sido una locura. El salón de belleza estaba a reventar. Y luego tuve un almuerzo con unas amigas. Escuché el ruido de cubiertos y conversaciones de fondo. No estaba en casa. Estaba en un restaurante. Gracias, hija mía», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Preparé un mole delicioso. Oh, qué rico, abuela. Qué lástima. Será para la próxima. Ah, hablando de la próxima, no te lo vas a creer. Mi lavadora se rompió de nuevo. La reparación va a costar un dineral. Estaba pensando, ¿será que usted no podría ayudarme con una parte? ¿Sabe cómo están las cosas de difíciles?» El mundo pareció detenerse. Ahí estaba. Mi cumpleaños, mi mole, mi existencia, todo reducido a un preludio para una petición de dinero. La grieta en la vasija de barro se ensanchó. «Claro, Sofía. Veré qué puedo hacer», murmuré, y colgué el teléfono. Más tarde, llamó Javier. Su mensaje de cumpleaños fue aún más breve, seguido de una larga explicación sobre lo caro que estaba el impuesto del coche, y si, por casualidad, yo no tenía un dinerito extra guardado. Mateo no llamó. Envió un mensaje de texto 2 horas después. Un simple «Feliz cumple abue», lleno de abreviaturas que apenas entendía. Esa noche, comí el mole sola, en la cocina silenciosa. Cada bocado parecía pesado, amargo. Miré a mi alrededor, los platos apilados, las ollas esperando ser lavadas, la casa vacía. Yo era un fantasma en mi propia vida, una proveedora de servicios cuya humanidad solo era recordada cuando se necesitaba un servicio. Fue entonces cuando sentí un dolor en el pecho. No era un ataque al corazón, era algo más profundo, un dolor hueco, el dolor del vacío. Y con ese dolor vino una pregunta terrible. Si yo desapareciera mañana, ¿sentirían mi falta o solo la falta de lo que yo les daba? En ese momento, mirando mi propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana, la idea comenzó a tomar forma. No era un plan maligno, no en su origen. Era un experimento desesperado, un último intento de ser vista. Si mi presencia era invisible, quizás mi ausencia inminente podría, finalmente, ponerme en foco. La ciudad de San Miguel de Allende, con sus calles empedradas y fachadas coloridas, siempre me pareció un mundo aparte. Era allí donde vivía el doctor Alejandro Ramírez, un médico jubilado que había sido amigo de la infancia de mi difunto Ricardo. Alejandro era un hombre de 70 y tantos años, con ojos amables que ya habían visto más sufrimiento del que la mayoría de la gente podría soportar. Él era la única persona a la que podía recurrir. Tomé el primer autobús de la mañana. El trayecto fue accidentado, el polvo del camino entrando por las ventanas abiertas. Sostenía mi bolso en el regazo con las manos sudorosas. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura, una mentira cruel, pero la imagen de mi cocina vacía en la noche de mi cumpleaños me impulsaba hacia adelante. La casa del doctor Ramírez era modesta, con un pequeño jardín de cactus en el frente. Me recibió con un abrazo cálido y una mirada preocupada. «Lupita, qué sorpresa. ¿Ha pasado algo? No te ves bien». Nos sentamos en su sala,
que olía a libros viejos y café recién hecho. No me anduve con rodeos, se lo conté todo, sobre la soledad, el cumpleaños, las llamadas, el sentimiento de ser un cajero automático andante. Le conté sobre el dolor en el pecho que no era físico, y entonces, con la voz entrecortada, le conté mi idea. Él escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el regazo. Su rostro, normalmente tan expresivo, era una máscara de neutralidad. Cuando terminé, un largo silencio se instaló entre nosotros, roto, solo por el tic-tac de un reloj de péndulo en la pared. Guadalupe, comenzó, su voz suave, pero cargada de peso. Me estás pidiendo que mienta, que rompa el juramento que hice hace 50 años. No te estoy pidiendo un diagnóstico falso, Alejandro, respondí, inclinándome hacia adelante. No quiero papeles, no quiero análisis falsificados, solo necesito una sombra de duda. Si alguien de mi familia te llama, desconfiado, solo necesito que no lo desmientas categóricamente, que digas algo vago como el cuadro es complejo o estamos evaluando las opciones. Solo eso. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando la calle concurrida. ¿Qué esperas conseguir con esto, mujer? Si realmente son como dices, esto solo sacará a relucir su codicia más rápido. Quizás, dije, mi voz un susurro, pero quizás, solo quizás, uno de ellos recuerde que soy su abuela, y no un testamento andante. Quizás el miedo a perderme haga que me vean de nuevo. Necesito saberlo, Alejandro. Necesito saberlo antes de que sea demasiado tarde. Vivir en esta incertidumbre es una enfermedad peor que cualquier cáncer. Se giró, y vi la batalla en sus ojos, la batalla entre la ética profesional y la compasión humana. Conocía a Ricardo, conocía mi historia. Sabía de los sacrificios que yo había hecho. Esto puede salir terriblemente mal, Lupita, advirtió. El corazón humano es un territorio traicionero. Lo sé, respondí, pero el mío ya está roto. ¿Qué más puede pasar? Suspiró, un sonido largo y cansado. Caminó de regreso y se sentó frente a mí, tomando mis manos arrugadas entre las suyas. Sus manos eran cálidas y firmes. Está bien, dijo, finalmente. No voy a mentir activamente, pero seré vago. Diré que tu salud es frágil y que la situación requiere privacidad. Es lo máximo que puedo hacer por la amistad que tuve con tu esposo y por el respeto que te tengo. Una lágrima de alivio rodó por mi mejilla. No era una lágrima de alegría, sino de determinación. El primer paso estaba dado. Ya no había vuelta atrás. Plantar la semilla de la mentira fue más fácil y más doloroso de lo que imaginaba. Decidí empezar con Ana, mi hija. Ella siempre había sido la más emotiva, la que más fácilmente se dejaba llevar por las apariencias. Si la convencía a ella, la noticia se extendería por la familia como un virus. La llamé un martes por la tarde, eligiendo un momento en que sabía que estaría en casa, entre sus telenovelas. Forcé una debilidad en mi voz, una respiración entrecortada que no era del todo fingida. El nerviosismo la hacía real. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Está bien?», preguntó. La preocupación inmediata en su voz me dio una punzada de culpa. «Estoy, hija mía, estoy cansada, solo eso», comencé. «Fui al médico, en San Miguel, el doctor Ramírez, el amigo de tu padre». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Y qué dijo?», respiré hondo. «No son buenas noticias, Ana. Parece que aquel problema antiguo del pecho ha vuelto, y esta vez dejé la frase morir, permitiendo que su imaginación llenara el resto. El sonido que vino del otro lado fue un sollozo contenido. «Oh, mamá. No, no puede ser. ¿Estás segura? ¿Qué dijeron los médicos? ¿Cuál es el tratamiento? No hay mucho que hacer, querida. Está avanzado». El doctor Ramírez fue muy honesto. Dijo que es cuestión de tiempo, meses quizás. El llanto de Ana se volvió abierto, histérico. «No, no, no. Voy para allá ahora mismo. Vamos a ir a otros médicos en la Ciudad de México. Vamos a encontrar una solución». «No, hija mía, no quiero eso», dije, con una resignación cuidadosamente calculada. «Estoy cansada de hospitales, de agujas. Solo quiero quedarme en casa, en paz, en mi rincón». Cada palabra era un cuchillo que yo misma me clavaba en el pecho. Escuchar el sufrimiento genuino en la voz de mi hija era una tortura. Por un momento, quise gritar que era mentira, que estaba todo bien, pero el recuerdo de su petición de dinero en mi cumpleaños, de su ausencia, me mantuvo firme. ¿Era su sufrimiento real? ¿O era el miedo a perder el pilar que siempre había dado por sentado? «Necesito que avises a tus hermanos», pedí.
No tengo fuerzas para decírselo a ellos. Claro, mamá. Les voy a llamar ahora mismo. Vamos a ir todos para allá. Vamos a cuidarla. Cuando colgué, mis manos temblaban incontrolablemente. Me senté en mi sillón y lloré. Lloré por el dolor que estaba causando, por la mujer en la que me estaba convirtiendo y por la familia que tenía, que solo parecía movilizarse ante la tragedia. La semilla estaba plantada. Ahora, solo era esperar para ver qué tipo de frutos amargos daría. Y no tardó mucho. En menos de una hora, llamó Carlos. Su voz no era de pánico como la de Ana, sino de una eficiencia fría. Mamá, Ana me contó. Escucha, necesito que me digas exactamente qué dijo el médico. ¿Cuál es el diagnóstico preciso? ¿Tienes los análisis? Necesito ver los papeles para conseguir una segunda opinión. No tengo papeles, Carlos. Respondí con voz cansada. Confío en el doctor Ramírez. ¿Confías? Mamá, estamos en el siglo XXI. Necesitamos datos, hechos. ¿Cómo vamos a planificar cualquier cosa sin información concreta? Planificar. Esa era su palabra. No cuidar, no amar. Planificar. La segunda llamada, la de Roberto, padre de Mateo, fue aún más distante. Estaba en algún lugar cerca de Puerto Vallarta. Qué mal, mamá. Lo siento mucho de verdad. Veré si puedo darme una vuelta por ahí en las próximas semanas. Las cosas están complicadas por aquí. La semilla germinó rápido. En menos de 24 horas, los planes estaban hechos. Javier y su esposa, Elena, vendrían de la Ciudad de México. Sofía y su esposo, de Celaya. Y Mateo, a regañadientes, tomaría un autobús desde la costa. Estaban viniendo, no por mí, sospechaba, sino por lo que yo representaba. Un patrimonio a punto de quedar vacante. No llegaron todos a la vez. Vinieron en oleadas, como buitres circulando una carroña antes de descender para el banquete. Los llamé, en mi mente, la llegada de los cuervos. Sofía fue la primera. Llegó al día siguiente, en coche, trayendo consigo una maleta de fin de semana y una expresión de tragedia ensayada. Sus ojos estaban rojos, pero sospechaba que era más por frotarlos que por lágrimas reales. «Oh, abuelita», exclamó, abrazándome con un cuidado exagerado, como si yo fuera de cristal. «No lo puedo creer. No quiero creerlo». Se apartó y miró alrededor de la sala, sus ojos pasando rápidamente por los muebles, por la vitrina antigua, por mi colección de cerámicas de Talavera. «La casa se ve tan triste», dijo con un suspiro. «Tenemos que animar este lugar». Su animación consistió en reorganizar los portarretratos, criticar el polvo en los estantes más altos y hablar incesantemente de sus propios problemas, enmarcándolos como trivialidades ante mi situación. No me preguntó cómo me sentía. No se sentó a mi lado en silencio. Llenó la casa con el ruido de su propia importancia. Javier y su esposa, Elena, llegaron al día siguiente. Javier, mi nieto mayor, hijo de Carlos, era un hombre que medía el mundo en metros cuadrados y cifras. Me dio un abrazo rápido y formal antes de empezar a inspeccionar la casa con una mirada de tasador. «Abuela, ¿estás segura de que las goteras del techo fueron reparadas?», preguntó, mirando una mancha antigua en el techo de la sala. «La estructura de esta casa es antigua. El mantenimiento tiene que estar al día para que no se devalúe». Elena, su esposa, era aún más directa. Mientras yo preparaba un café en la cocina, ella entró, sus tacones altos haciendo un ruido irritante en el suelo de baldosas. «Suegra, digo Lupita», comenzó corrigiéndose. Javier y yo estábamos pensando, ¿tiene todos los documentos de la casa organizados? ¿La escritura? ¿El registro de la propiedad? Es importante tener todo en orden para evitar burocracias después. La palabra después quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de un significado inequívoco. Yo solo asentí, sintiendo un sabor amargo en la boca que no venía del café. El último en llegar fue Mateo. Apareció 2 días después, pareciendo un niño perdido. Tenía el pelo largo, ropa arrugada y ojeras profundas. Me dio un abrazo torpe y luego se acurrucó en un rincón del sofá, jugando con su celular, inmerso en su propio mundo. Su presencia era casi una ausencia. No preguntaba por la casa, ni por el dinero, pero tampoco preguntaba por mí. Era un muro de indiferencia, quizás más doloroso que la codicia explícita de los otros. En la primera noche en que todos estaban bajo mi techo, la casa, que antes era silenciosa y vacía, se convirtió en un escenario, un teatro del absurdo, donde todos desempeñaban sus papeles. Sofía era la nieta devota, trayéndome tés que no pedía y ajustando mi almohada cada 5 minutos. Javier era el administrador práctico,
tomando notas en un cuaderno sobre reparaciones necesarias. Y Mateo era el público silencioso, observando todo sin participar. Yo, la actriz principal, me recostaba en la cama, fingiendo debilidad, escuchando el sonido de sus voces en el pasillo. No hablaban de mí, de mi vida, de nuestros recuerdos. Hablaban del futuro, un futuro en el que yo no estaba incluida. Javier siempre fue un niño serio. Mientras los otros niños jugaban a la pelota en la calle, él contaba sus monedas y las organizaba por tamaño. Cuando creció, esa seriedad se transformó en una obsesión por el estatus y la seguridad financiera. Veía el mundo no como un lugar para vivir, sino como un activo a ser gestionado. Al tercer día de su estancia, me pidió dar un paseo por el patio trasero. Acepté, apoyándome en su brazo con una fragilidad calculada. El sol de la mañana era agradable, y mis rosales estaban en plena floración. «Ha cuidado bien este lugar, abuela», dijo, su mirada no en las flores, sino en los límites del terreno. «Este terreno es más grande de lo que recordaba. Tiene al menos unos 800 metros cuadrados, ¿no?» «No lo sé, hijo. Nunca lo he medido», respondí, deteniéndome para admirar una rosa roja aterciopelada. «Solo sé que es lo suficientemente grande para mis flores y mi huerto. Es que el valor del metro cuadrado aquí en el pueblo ha subido», continuó, ignorando completamente mi comentario. «Con la proximidad de San Miguel, los inversores están comprando terrenos para construir casas de fin de semana. Este lote, con la casa, podría valer una pequeña fortuna». Hablaba como si yo ya fuera un fantasma, como si la casa ya estuviera en venta. La naturalidad con la que discutía el valor monetario de mi hogar, del lugar donde crié a mis hijos y enterré a mi esposo, era aterradora. «¿Y los muebles?», preguntó, mientras volvíamos adentro. «La vitrina de la sala, por ejemplo. Es madera maciza, jacaranda, ¿no es así?» «Era de mi madre», dije, con voz baja. «Exacto. Es una antigüedad. Podríamos conseguir un buen precio por ella con un coleccionista. Sería mejor venderla pronto, antes de que las termitas la estropeen. Es una cuestión de preservar el valor». Preservar el valor. Era en lo único que pensaba. No en preservar los recuerdos. La historia contenida en esa pieza de madera pulida por generaciones de manos. Cada objeto en mi casa, para Javier, tenía una etiqueta de precio. Mi vida estaba siendo liquidada ante mis ojos, incluso antes de haberme ido. Esa tarde, lo oí al teléfono, en el patio, su voz baja y conspiradora. «Sí, es una casa antigua, pero el terreno es lo principal. No tiene testamento, que yo sepa. Necesitamos actuar rápido cuando, ya sabes, para evitar complicaciones con los otros. Los otros éramos nosotros, Sofía, Mateo y sus padres. Él ya estaba planeando cómo engañar al resto de la familia. Su codicia no tenía límites, ni siquiera la lealtad familiar. Sentí náuseas. El personaje que estaba interpretando, la abuela frágil y moribunda, se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. La rabia burbujeaba bajo la superficie, una lava caliente que amenazaba con romper la corteza de pasividad que había construido. Quería gritar, quería expulsarlo de mi casa, quería restregarle en la cara lo pequeño y mezquino que era, pero me contuve. El juego aún no había terminado. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la podredumbre. Sofía era la artista de la familia, no en el sentido de pintar o cantar, sino en el arte de la actuación. Su vida entera era un escenario. Y ella, la actriz principal, siempre en busca de aplausos y admiración. Su especialidad era el papel de la nieta perfecta. Flotaba por la casa, siempre vestida impecablemente, incluso en el calor polvoriento de Guanajuato. Me traía bandejas con frutas cortadas en formas de estrella y flor. Me arreglaba el pelo con una delicadeza que rozaba lo condescendiente, y me leía pasajes de revistas de chismes con una voz suave y melodiosa. «Necesita distraerse, abuelita. No puede quedarse pensando en cosas tristes», decía, mientras hojeaba páginas con fotos de celebridades en yates. Era todo un espectáculo. Sus gestos de cariño eran cronometrados y superficiales. Sus abrazos nunca duraban más de unos segundos. Sus ojos, mientras hablaba conmigo, siempre estaban vagando, posándose sobre objetos de valor. Un día, abrió mi antiguo baúl de madera, que está a los pies de mi cama. Guarda mis recuerdos más preciosos. El vestido de novia de mi madre, las primeras ropitas de mis hijos, cartas amarillentas de Ricardo. «Vaya, abuela, cuántas cosas bonitas», exclamó, sacando un chal de seda bordado que me regaló mi abuela. «Esto es maravilloso, una verdadera reliquia».
Podría guardárselo. Sabe, para que no se pierda. Sostuvo el chal contra su propio hombro, admirándose en el espejo polvoriento de mi tocador. En ese gesto, lo vi todo. No se trataba de preservar el recuerdo. Se trataba de adquirir el objeto. El chal, para ella, era un accesorio vintage, una pieza para exhibir ante sus amigas, contando una historia romantizada sobre su querida y difunta abuela. La confirmación llegó unos días después. Estaba dormitando en mi sillón en la sala, o al menos eso pensaban ellos. Mis ojos estaban cerrados, pero mis oídos, bien abiertos. Sofía hablaba por teléfono con una amiga, en voz baja, en la cocina. Sí, es terrible, pobrecita. Pero, amiga, no te imaginas las cosas que tiene aquí. Unas joyas de plata antiguas, unas piezas de cerámica. Estoy tratando de convencerla de que me dé algunas cosas ahora, como recuerdo. Es más fácil que esperar el lío de la repartición, ¿entiendes? Javier es un tiburón. No va a dejar que sobre nada. No estaba de luto por mi vida. Estaba haciendo un inventario de mis bienes. Estaba compitiendo con su hermano por la mejor parte del botín. El dolor que sentí fue agudo, como una puñalada. Mi nieta, la niña que acuné en mis brazos, a la que enseñé a hacer trenzas, veía mi muerte como una oportunidad de compras. Más tarde, ese mismo día, entró en mi habitación con una sonrisa radiante. Abuelita, estaba pensando, ese anillo suyo de turquesa, el que usa en ocasiones especiales, me recuerda tanto a usted, me trae tantos recuerdos bonitos. ¿Será que podría quedármelo? Para recordarla siempre. Miré mi dedo, el anillo que Ricardo me dio en nuestro 25º aniversario de bodas, la piedra azul celeste, engastada en plata labrada. Era una parte de mí. Todavía no, mi niña, respondí, la voz más fría de lo que pretendía. Todavía lo estoy usando. Su sonrisa vaciló por un segundo, una microexpresión de irritación, antes de ser rápidamente reemplazada por la máscara de compasión. Claro, abuela, como usted quiera, pero lo vi. En ese breve instante, vi a la verdadera Sofía, y era más fea que cualquier enfermedad que pudiera inventar. Si la codicia de Javier y la falsedad de Sofía eran cuchillos afilados, la indiferencia de Mateo era un veneno lento. Era el más joven, el hijo de mi hijo Roberto, quien nunca tuvo mucho talento para la paternidad. Mateo creció a la deriva, saltando de casa en casa, y esa falta de raíces lo volvió distante, casi etéreo. Pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados, con auriculares, el rostro iluminado por la pantalla de su laptop. Cuando salía, era para coger algo de comer en la cocina, moviéndose por la casa como una sombra. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, eran monosílabos. ¿Todo bien, abue?, preguntaba, sin esperar una respuesta, sus ojos ya fijos en otro lugar. Al principio intenté conectar con él. Le pregunté sobre su vida, su trabajo. Hacía algo con diseño gráfico por internet. Sobre sus sueños, respondía con frases cortas, evasivas, como si mis preguntas fueran una intrusión. Todo bien. El trabajo va. No tengo muchos sueños. Su apatía era un muro impenetrable. No estaba interesado en dinero u objetos, como sus primos. Simplemente no parecía importarle nada. Estaba allí por obligación, porque su padre lo había mandado, y estaba contando los minutos para poder irse. Una tarde, lo encontré sentado en los escalones del patio, fumando un cigarrillo y mirando a la nada. Me senté a su lado, lo que hizo que se encogiera un poco. «Sabes, Mateo», comencé, con voz suave, «a tu abuelo Ricardo le encantaba sentarse aquí al final de la tarde. Decía que podía oír respirar a la tierra». Mateo dio una calada y soltó el humo lentamente. «Qué bien», dijo, sin emoción. «Le habrías caído bien. Tienes sus ojos». Me miró de reojo, por primera vez, con un atisbo de curiosidad. Nadie me había dicho eso nunca. Es verdad, los mismos ojos castaños que parecen guardar un secreto. Hubo un momento de silencio, una pequeña abertura en el muro. Pensé, por un instante, que quizás había encontrado una brecha. «Apenas lo conocí», dijo él finalmente. «Mi padre no hablaba mucho de él. Tu padre y él eran complicados», admití. «Pero tu abuelo te quería. Todos te queremos, Mateo». Tiró la colilla del cigarrillo al suelo y la apagó con la punta de la zapatilla. El muro se levantó de nuevo. «Sí, lo sé», dijo levantándose. «Voy a volver a mi cuarto. Tengo un trabajo que entregar». Y se fue. Me dejó allí, sola con los recuerdos de mi esposo. La indiferencia de Mateo era, en cierto modo, el veredicto más cruel. Javier y Sofía, en su codicia, al menos me veían como algo, un obstáculo, una fuente de riqueza. Para Mateo,
Yo apenas existía. Era solo un ruido de fondo en la banda sonora de su vida, un ruido que pronto sería silenciado. El dolor que eso me causó fue sordo y persistente. Era el dolor de ser irrelevante, de haber vivido una vida entera y, al final, no haber dejado una marca en el corazón de aquel que debería ser una continuación de mi historia. Mi casa siempre fue mi santuario. Sus paredes de adobe, gruesas y antiguas, guardaban secretos, risas y lágrimas de generaciones, pero, con la llegada de mis nietos, se convirtieron en mis cómplices y, a veces, en mis torturadoras. Las paredes comenzaron a contarme las verdades que ellos intentaban esconder. Con mi audición supuestamente debilitada por la enfermedad, se volvieron descuidados. Hablaban más alto de lo que debían, creyendo que no podía oírlos desde mi habitación, pero la acústica de la vieja casa era traicionera, y los sonidos viajaban por los pasillos de baldosas. Una noche, el insomnio me atrapó. Me levanté para beber un vaso de agua, y al pasar por la puerta entreabierta de la sala, oí las voces de Javier y Sofía. Estaban discutiendo. «No puedes simplemente cogerle el anillo, Sofía. Eso es robar», decía Javier, la voz un susurro irritado. «No lo robé, se lo pedí», y dijo «todavía no». «Es prácticamente un sí», replicó Sofía. «¿Y tú, con tu cuadernito, ya has loteado todo el patio?» «No seas hipócrita, Javier. Eso es diferente. Eso es planificación patrimonial. Es asegurar el futuro de la familia. Lo que tú estás haciendo es saquear sus cosas mientras todavía está viva. Ah, por favor. Estás enfadado porque se me ocurrió a mí primero. Querías las joyas para tu querida Elena, ¿no? Admítelo». Hubo un silencio tenso. Me encogí en la oscuridad del pasillo, el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Estaban peleando por mis despojos sobre mi cuerpo aún caliente. Era vil, grotesco. «Escúchenme, los dos». La voz de Elena, la esposa de Javier, cortó la discusión, fría y afilada como una cuchilla. «Pelear ahora es una estupidez. Necesitamos presentar un frente unido. La prioridad es asegurar que no cambie de idea y deje todo a la iglesia, o algo así. Los viejos se ponen sentimentales al final. Primero, aseguramos la herencia. Después, nos arreglamos». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Su frialdad era la más aterradora de todas. Ella era la estratega, la mente detrás de la codicia de Javier. Me arrastré de vuelta a la cama, el vaso de agua olvidado. Me acosté en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando al techo. Sus voces resonaban en mi cabeza. Saquear, planificación patrimonial, asegurar la herencia. Eran palabras de un mundo de negocios, no de una familia de luto. Al día siguiente, otra escena. Esta vez, en la cocina. Sofía y Elena conversaban mientras lavaban los platos. «¿Crees que llegue a Navidad?», preguntó Sofía casualmente, como si hablara del tiempo. Elena se encogió de hombros. El médico no dio un plazo exacto, pero por lo que Javier sondeó, no debería pasar de unos meses. Es mejor así, pobrecita. Prolongar el sufrimiento no es bueno para nadie. Para nadie, repetí para mis adentros, desde mi habitación. El nadie los incluía, convenientemente, a ellos mismos, ansiosos por resolver sus vidas con mi herencia. Con cada conversación escuchada, cada susurro captado, una capa de mi ilusión era arrancada. La imagen de la familia amorosa y preocupada se deshacía, revelando un nido de víboras. Y yo, la vieja tonta, que durante años creí en sus «te quiero, abuela», finalmente veía la verdad. La mentira que creé estaba desenterrando una verdad mucho más antigua y dolorosa. En medio de tanta oscuridad, apareció una pequeña luz, y tenía un nombre: Isabela, mi bisnieta, hija de Javier y Elena. Tenía 7 años, con ojos grandes y curiosos, del mismo tono de chocolate derretido que los de mi Ricardo, y 2 trenzas que se balanceaban cuando corría. Sus padres la trajeron el segundo fin de semana, probablemente porque sentían que la presencia de una niña alegraría el ambiente y reforzaría la imagen de familia unida. Pero para ellos, Isabela era más bien un accesorio. Para mí, fue un soplo de aire fresco. A diferencia de los adultos, Isabela no andaba de puntillas a mi alrededor. No me miraba con lástima. Me veía como yo era, su bisabuela. Entraba en mi habitación sin llamar, se subía a mi cama y se acurrucaba a mi lado. «Bisa, ¿me cuentas un cuento?», pedía, con su vocecita dulce. Y yo se los contaba. Le contaba historias del pueblo cuando yo era niña, historias sobre luciérnagas que parecían estrellas caídas, sobre el día en que ayudé a la partera en el nacimiento de un ternero.
Ella escuchaba con atención, los ojos muy abiertos, haciendo preguntas que ningún adulto hacía. ¿Te daba miedo la oscuridad, Bisa? ¿El ternero lloró? ¿Las estrellas queman la mano si las coges? Un día me encontró en el patio, cuidando de mis gerberas, mientras los otros me decían que descansara y no hiciera esfuerzos. Isabela cogió una pequeña regadera y empezó a ayudarme. «Esta flor es del color de mi vestido», dijo, señalando una gerbera rosa fucsia. «¿Cuál es tu flor favorita, Bisa?» «Me gustan los claveles», respondí, tocando el pétalo aterciopelado de un clavel rojo oscuro. «Me recuerdan a tu bisabuelo. Siempre me traía un clavel el día de mi santo». Se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, corrió hasta el macizo de claveles, cogió el más bonito que encontró y me lo trajo. «Listo, Bisa, ahora tienes un clavel de tu santo», dijo, con una lógica infantil impecable, colocándome la flor en el pelo. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de verdad, por primera vez en semanas. Ese gesto simple, puro y desinteresado, valía más que todas las bandejas de frutas y los «¿cómo está?», ensayados de sus padres. Isabela no quería nada de mí. No veía un testamento, una casa, un anillo de turquesa. Veía a su Bisa. Me daba su tiempo, su atención, su afecto, sin esperar nada a cambio. Elena vio la escena desde la ventana de la cocina y gritó: «Isabela, no molestes a tu bisabuela, y lávate esas manos, están llenas de tierra». Isabela hizo una mueca y me susurró: «A mamá no le gusta la tierra. La tierra es buena, hija mía», le susurré de vuelta. De ella nace todo. La presencia de Isabela era un bálsamo y una tortura. Un bálsamo porque me recordaba que el amor genuino todavía existía. Una tortura porque resaltaba por contraste la fealdad del comportamiento de los otros. Ella era la prueba viviente de que la bondad no era algo complicado. Era simple, tan simple que sus padres y tíos abuelos parecían haber olvidado cómo practicarla. Carmen es mi vecina desde que tengo uso de razón. Nuestras casas comparten un muro de bugambillas moradas y fucsias. Vimos crecer a los hijos de la otra, enterramos a nuestros esposos con una semana de diferencia y compartimos incontables tazas de café y secretos a lo largo de los años. Carmen tiene ojos de halcón, nada se le escapa, y una lengua tan afilada como un cuchillo de pan. Observó el movimiento en mi casa con desconfianza desde el primer día. Al principio, mantuvo la distancia, por respeto, pero, después de una semana, no aguantó más. Apareció en mi puerta con un plato de chilaquiles calentitos, su excusa de siempre para una visita de inspección. Sofía la recibió en la puerta con una sonrisa forzada. «Doña Carmen, qué amabilidad, pero la abuela está descansando. No puede recibir visitas». «Yo no soy visita, soy familia», replicó Carmen, pasando junto a Sofía como si fuera una puerta y marchando directamente a mi habitación. Me encontró sentada en la cama, con una expresión de mártir que estaba empezando a perfeccionar. Carmen se detuvo en la puerta, con las manos en la cintura, y me analizó de arriba a abajo. «No me pareces una mujer al borde de la muerte, Guadalupe Morales», declaró, sin rodeos. «Estás pálida, pero tus ojos brillan, y sé que ese brillo no es de fiebre, es de travesura». Mi corazón dio un salto. Veía a través de mí. Intenté mantener la farsa, tosiendo débilmente y llevándome la mano al pecho. «Carmen, por favor, no tengo fuerzas». Cerró la puerta de la habitación y se acercó, colocando el plato de chilaquiles en mi mesita de noche. El olor a salsa de tomate y queso derretido llenó el aire, despertando un hambre que había estado ignorando. «Déjate de cuentos, Lupita. Te conozco desde que usabas trenzas. Sé cuando estás sufriendo de verdad y cuando estás tramando algo. Y esa familia tuya de buitres circulando la casa no me engaña». «¿Qué está pasando aquí?». La miré a los ojos. Esos ojos astutos y llenos de un afecto genuino. Ya no podía sostener la mentira con ella. El peso era demasiado grande. Con la voz entrecortada, se lo conté todo. El cumpleaños, la soledad, el plan, el doctor Ramírez, las conversaciones que oí. Carmen escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, no me juzgó, no me llamó loca, me tomó la mano. «Esos desgraciados», siseó. «Siempre supe que no valían la sal que comen». «Tu único error, Lupita, fue haber sido demasiado buena durante demasiado tiempo. Les diste el banquete y ahora se quejan de que la vajilla no es de oro». Sus palabras fueron como un tónico. Por primera vez, alguien validaba mis sentimientos, mi rabia. «¿Pero qué hago ahora, Carmen?», pregunté, sintiéndome perdida.
Yo empecé esta bola de nieve, y ahora está rodando cuesta abajo, haciéndose más grande cada día. Vas a llegar hasta el final, dijo, con una firmeza que me dio fuerza. Empezaste esto para tener una respuesta, ¿no? Pues espera la respuesta final. Deja que muestren quiénes son realmente, y cuando lo hagan, estarás lista. Y yo estaré aquí, al otro lado del muro, con un café bien fuerte o un tequila, lo que necesites. Me hizo comer los chilaquiles. Mientras comía, el mejor alimento que probé en semanas, me contaba los chismes del pueblo, me hacía reír, me trataba como a una persona normal. La visita de Carmen fue un punto de inflexión. Tener una cómplice, alguien que conocía la verdad, alivió una parte de mi carga. Ya no estaba sola en mi locura, y su validación me dio el coraje para llevar mi plan, por más doloroso que fuera, hasta sus últimas y terribles consecuencias. El punto de inflexión no fue un evento único y dramático, fue un cambio sutil dentro de mí, una alteración en la química de mi alma. Sucedió durante una larga tarde, mientras estaba acostada, el sol filtrado por la cortina de encaje, creando patrones danzantes en el suelo. Mis nietos estaban en Celaya, resolviendo alguna burocracia, como lo llamó Javier. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de una mosca y el canto lejano de un gallo. En ese silencio, empecé a pensar. Mi plan inicial, nacido de la desesperación, era una prueba. Quería forzarlos a verme, a quererme. Quería una prueba de que, bajo las capas de egoísmo y distracción, el afecto familiar aún existía. Esperaba en secreto que fallaran en la prueba inicial, pero que el shock de mi muerte inminente los despertara. Soñaba con una escena de reconciliación, con lágrimas de arrepentimiento y abrazos sinceros. Pero, a medida que pasaban los días, esa esperanza se marchitaba como una flor sin agua. Las conversaciones que escuchaba, las actitudes que veía, no eran de personas buenas actuando mal bajo presión. Eran de personas revelando su verdadera naturaleza. La codicia de Javier, la vanidad de Sofía, la indiferencia de Mateo. No eran desviaciones de carácter, eran su propio carácter. Y allí, en esa quietud, una nueva percepción aclaró mi mente. Esto ya no se trataba de ellos. Ya no era una prueba para medir su amor por mí. Se había convertido en una prueba para medir mi amor por mí misma. Durante 71 años, viví para los demás, para mi padre, mi esposo, mis hijos, mis nietos. Me anulé, me empequeñecí, me sacrifiqué, porque me enseñaron que ese era el papel de una buena mujer, de una buena madre, de una buena abuela. Acepté migajas de atención como si fueran un banquete. Justifiqué su desinterés como la vida moderna. La mentira que conté, irónicamente, me obligó a enfrentar la verdad más profunda sobre mi propia vida. Y la verdad era que yo merecía más. No merecía ser una carga a ser administrada. No merecía ser un inventario a ser saqueado. No merecía ser un fantasma en mi propia casa. La rabia que sentía comenzó a transformarse en algo diferente, en fuerza, en resolución. El enfoque de mi plan cambió. Ya no se trataba de obtener una reacción de ellos. Se trataba de orquestar mi propia liberación. Si ellos me veían solo como un conjunto de bienes materiales, entonces usaría esos bienes como mi arma final. La casa, el dinero, los objetos, todo lo que codiciaban se convertiría en el instrumento de mi emancipación. Ya no quería que me quisieran, quería que me respetaran. Y si no por quién era, entonces por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que, al final de su vida, finalmente estaba aprendiendo a ponerse a sí misma en primer lugar. Cuando oí llegar su coche, cerré los ojos. La frágil y moribunda Lupita volvió a escena, pero por dentro, algo nuevo e inquebrantable había nacido. El juego había cambiado, y ahora yo jugaba para ganar, no para vencerlos a ellos, sino para vencer a la versión de mí misma que permitió que las cosas llegaran a este punto. Con mi nueva resolución, comencé a observar a mis nietos con una claridad desapasionada, como un científico observando especímenes en un laboratorio. Y lo que vi fue que su paciencia se estaba agotando. Mi enfermedad no progresaba a la velocidad que esperaban. Todavía comía, todavía caminaba, con dificultad fingida, todavía conversaba. Mi negativa a marchitarme rápidamente se estaba convirtiendo en un inconveniente. La presión comenzó a aumentar, de formas sutiles y otras no tanto. Javier comenzó a dejar folletos de cuidados paliativos y servicios funerarios en mi mesita de noche. Solo para estar informados, abuela. Es bueno tener todo planeado para que no haya prisas después, explicaba.
con su sonrisa práctica. Un día, apareció con un hombre de traje, a quien presentó como un amigo, que era asesor financiero. Solo le va a hacer algunas preguntas, abuela, para ayudarnos a organizar sus finanzas. Es un procedimiento estándar, dijo Javier. El hombre comenzó a hacerme preguntas sobre cuentas bancarias, pólizas de seguro e inversiones. Lo miré con mis ojos más vagos y respondí con monosílabos y frases confusas. No me acuerdo. Ricardo se encargaba de todo. Creo que guardé unos papeles en una caja de zapatos. Javier apenas podía ocultar su frustración. El amigo se fue con las manos vacías y oí a Javier maldecir en voz baja en el pasillo. Sofía, por su parte, adoptó un enfoque más emocional. Se sentaba a los pies de mi cama y hablaba del legado que yo dejaría. Sabe, abuelita, las historias que cuenta, las recetas, todo eso necesita ser preservado. Quizás deberíamos grabarla contándolo. Y también, sería bueno que nos dijera a quién le gustaría dejar cada una de sus cosas especiales, para que su voluntad sea respetada. Era un intento de hacer un inventario oral, disfrazado de sentimentalismo. Yo respondía con suspiros y decía que estaba demasiado cansada para pensar en esas cosas. Incluso Mateo, en su apatía, fue reclutado. Javier le encargó digitalizar fotos antiguas. En realidad, era una excusa para que él revolviera cajas y cajones en busca de documentos importantes. Lo veía, de vez en cuando, mirando un viejo testamento de mi esposo o la escritura de la casa, con una expresión confusa, antes de guardar el papel de nuevo y volver a escanear las fotos. Se estaban desesperando. La incertidumbre los carcomía. Habían dejado sus vidas para venir a acampar junto a mi lecho de muerte, y la muerte se negaba a llegar. El costo de la estancia, la pérdida de días de trabajo, la tensión entre ellos, todo eso estaba creando una olla a presión. La atmósfera en la casa se volvió sofocante. Las sonrisas eran más forzadas, las amabilidades más raras. Las discusiones en los pasillos se volvieron más frecuentes y más fuertes. Ya no estaban preocupados por protegerme. Una noche los oí discutir en la cocina. La puerta estaba cerrada, pero la voz de Javier era lo suficientemente alta como para atravesarla. «Ya no puedo quedarme más aquí. Estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo clientes. Y ella parece igual que cuando llegamos. ¿Será que ese médico no se equivocó?» «Cállate, Javier», siseó Sofía. «Puede oírte. ¿Y si se equivocó? Mejor para ella. Pero no podemos irnos. Si nos vamos, corremos el riesgo de que haga alguna tontería con el testamento». Estaban atrapados por su propia codicia. Y yo, la vieja frágil en su habitación, era la carcelera. Era una sensación extraña y poderosa. Ellos creían que tenían el control, pero, en realidad, yo los tenía exactamente donde quería. En medio de toda la tensión y la falsedad, mi mente, a veces, se escapaba. Viajaba hacia atrás en el tiempo, a lugares más simples, más amables, y, en una noche particularmente opresiva, me llevó de vuelta a una tarde de lluvia, hace más de 40 años. La lluvia de verano en Guanajuato es una bendición. Llega de repente, con el cielo oscureciéndose en minutos, y cae sobre la tierra seca con una furia que limpia el aire y lava el polvo del mundo. Esa tarde, mis hijos eran pequeños. Carlos debía tener unos 10 años, Ana, 7, y Roberto, el menor, solo 4. Ricardo estaba en casa, algo raro en esa época del año. La cosecha había sido buena, y estaba de buen humor. La lluvia comenzó cuando estábamos terminando de almorzar. Las gruesas gotas golpeaban el techo de zinc del patio con un ruido ensordecedor. Roberto, que tenía miedo de los truenos, corrió a mi regazo, escondiendo el rostro en mi falda. Ricardo, en lugar de irritarse con el ruido, sonrió. Esa sonrisa rara y genuina que iluminaba todo su rostro. «Vengan», dijo levantándose. «Vamos a tomar un baño de lluvia». «¿Estás loco, Ricardo? Se van a resfriar», protesté, abrazando a Roberto con más fuerza. «Un poco de agua del cielo nunca ha matado a nadie, Lupita». Se rió, y sus ojos brillaron con una alegría infantil que no veía en años. Se quitó las botas, se arremangó los pantalones y salió al patio, abriendo los brazos al cielo. El agua empapó su camisa en segundos. Carlos, siempre el más cauteloso, dudó, pero la visión de su padre riendo y bailando bajo el temporal fue irresistible. Lo siguió, riendo también. Ana, mi pequeña soñadora, salió poco después, girando con su vestido, el pelo pegado a su rostro feliz. Me quedé en la puerta, con Roberto en el regazo, observándolos. La escena era de una felicidad tan pura,
tan perfecta, que parecía una pintura. Mi esposo, normalmente tan serio y cansado, transformado en un niño. Mis hijos, olvidados de sus pequeñas peleas, unidos en esa celebración de la naturaleza. «Ven, mamá», gritó Ana. Ricardo me miró, el pelo mojado escurriendo por su frente, y extendió la mano. «Ven, mi vida, baila conmigo en la lluvia». Y fui. Puse a Roberto en el suelo, quien, viendo que no había peligro, comenzó a saltar en los charcos. Tomé la mano de mi esposo y giramos, empapados y felices, en medio de nuestro pequeño mundo. El olor a tierra mojada, el sonido de la lluvia y las risas de mis hijos, el calor de la mano de Ricardo en la mía, es un recuerdo grabado a fuego en mi alma. Recordar esa tarde, acostada en mi cama, en medio de esa casa llena de extraños que llevaban la misma sangre que yo, fue al mismo tiempo un consuelo y una agonía. ¿Dónde estaba esa familia? ¿Qué pasó con esos niños que reían en la lluvia? ¿Cómo se convirtieron en los adultos calculadores y fríos que ahora discutían sobre mi herencia? La vida, me di cuenta, era un proceso lento de erosión. Desgastaba a las personas, suavizaba las aristas de algunas y revelaba la roca dura y fea de otras. La lluvia de esa tarde había lavado el polvo, revelando la alegría. La tormenta que yo estaba creando ahora también estaba lavando las máscaras, pero revelando algo mucho más sombrío. El recuerdo me dio tristeza, pero también fuerza. Estaba de luto no solo por mi futuro, sino por mi pasado, por la familia que pensé que había tenido. Y ese luto necesitaba una conclusión. El telón final de este teatro tenía que caer. La decisión de ejecutar el plan final vino después de una conversación particularmente cruel que escuché entre Javier y Elena. Estaban discutiendo la posibilidad de internarme. «No está empeorando, pero tampoco está mejorando», dijo Javier. «Mantenerla aquí se está volviendo inviable. Si la pusiéramos en una residencia de ancianos, una especializada, podrían cuidarla mejor que nosotros, y tendríamos la casa libre para prepararla para la venta», completó Elena, sin rodeos. «Sería un acto de misericordia, para ella y para nosotros. Un acto de misericordia. Iban a arrancarme de mi casa, de mi mundo, y a depositarme en un lugar extraño para esperar la muerte. Todo para acelerar la venta de mi propiedad. Eso fue la gota que colmó el vaso. El tiempo de observación había terminado. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, me levanté con una energía que sorprendió a todos. Le pedí a Sofía que me ayudara a vestirme con mi mejor vestido, uno de algodón azul celeste con pequeñas flores bordadas. Me peiné con cuidado, e incluso me puse un poco de pintalabios. «Vaya, abuela, se ve tan bien», dijo Sofía confundida. «Me siento lúcida hoy, hija mía», respondí, con una sonrisa enigmática. «Y tengo algo importante que decirles a todos. Por favor, reúnan a la familia en la sala después del almuerzo. Todos ustedes». La noticia se extendió por la casa, creando una ola de expectación y nerviosismo. ¿Qué iba a decir la vieja? ¿Sería el anuncio final? ¿Finalmente dictaría sus últimas voluntades? Pasé la mañana en silencio, sentada en mi sillón, observándolos moverse a mi alrededor, intercambiando miradas ansiosas. Me sentía como la calma en el ojo del huracán. Por dentro, mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara como un cielo de invierno. Llamé a Carmen por teléfono, usando el viejo aparato de la cocina mientras todos estaban distraídos. «Es hoy, Carmen», dije, en voz baja. «¿Estás segura?», preguntó. «Lo estoy. ¿Podrías hacerme ese favor que te pedí? Considéralo hecho. Estaré esperando tu señal. Que Dios te acompañe, Lupita». Me ha acompañado. Creo que tiene curiosidad por ver cómo termina esta novela. Bromeé, sintiendo una ola de coraje. Al mediodía serví el almuerzo. Insistí en ir a la cocina y supervisar la preparación de una de mis mejores recetas, pollo en pipián. Me miraron con extrañeza, pero no se atrevieron a contradecirme. Comieron en un silencio tenso, estudiando cada uno de mis movimientos. Después de que se retiraron los platos, me dirigí a la sala, apoyándome en mi bastón con un poco más de drama del necesario. Me siguieron como ovejas, sentándose en los mismos lugares de aquel primer día, el día que lo cambió todo. El aire estaba pesado, exactamente como esa vez, pero ahora, el poder estaba inequívocamente en mis manos. Ellos eran los actores, pero yo era la directora, la guionista y la productora de este acto final. Me senté en mi sillón, me ajusté el vestido y los miré a cada uno, deteniendo mi mirada, asegurándome de tener la atención total de todos. «Bueno», comencé, mi voz clara y firme, resonando en la sala silenciosa.
Los he llamado aquí porque, como saben, no me queda mucho tiempo. Y he tomado una decisión sobre mi legado. Javier se inclinó hacia adelante, apenas pudiendo contener la ansiedad. Sofía apretaba un pañuelo en sus manos. Mateo miraba sus propios pies. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La sala de estar se transformó en un escenario. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire y creando un foco de luz sobre mí, sentada en mi sillón como en un trono. Mis nietos y sus familias eran mi público cautivo, sus rostros un lienzo en blanco donde la ansiedad pintaba expresiones de expectativa. Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Dejé que el silencio se estirara, aumentando la tensión. Miré la fotografía de Ricardo en la estantería, como si buscara su aprobación. Luego, volví mi mirada hacia ellos. Durante toda mi vida, comencé, la voz embargada de una emoción que no era del todo fingida. Esta casa ha sido el centro de mi mundo. Aquí amé, lloré, crié a mis hijos y vi crecer a mis nietos. Cada ladrillo, cada baldosa, tiene una historia. Sofía sorbió por la nariz, llevándose el pañuelo a los ojos, un gesto perfectamente cronometrado. Javier asintió solemnemente, el rostro impasible. Y sé, continué, que esta casa también es importante para ustedes. Es la raíz de nuestra familia, el lugar al que siempre pueden regresar. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Les estaba gustando el rumbo de la conversación. Las palabras raíz y familia eran música para sus oídos, un preludio a la palabra que realmente querían oír, herencia. En las últimas semanas, con todos ustedes aquí, cuidándome, hice otra pausa, mirando a cada uno de ellos. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que realmente importa al final. No son las cosas materiales, no son las paredes ni los muebles. El rostro de Javier se ensombreció un poco. Una arruga de preocupación apareció entre sus cejas. ¿A dónde iba esta conversación? Lo que importa, dije, elevando la voz, es el amor, es el cuidado, es el legado de bondad que dejamos atrás. Podía prácticamente oír sus pensamientos. Ahí viene el sermón sentimental, pensaba Javier. Sé breve, abuela, y ve al grano, ansiaba Sofía. Y es por eso que he tomado una decisión que, espero, entiendan y respeten. Una decisión que honra el verdadero espíritu de esta familia. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en los brazos del sillón, fijando mis ojos en los suyos, asegurándome de que nadie desviara la mirada. La sala estaba tan silenciosa que podía oír mi propia respiración. He decidido que no voy a dejarles nada a ustedes. Y entonces, repetí la misma frase que había usado en esa primera confrontación, la escena que abrió esta historia. Pero esta vez no era una prueba, era una sentencia. Hablé con el padre Miguel y con un abogado. Voy a donar esta casa y todo lo que hay en ella al orfanato de Santa Brígida. El dinero que tengo en el banco, bueno, voy a usarlo para hacer un viaje. Siempre quise ver el mar en Oaxaca. Creo que es una buena manera de pasar mis últimos meses. Si el silencio anterior era agudo, este era ensordecedor. Era un vacío, un agujero negro que succionaba todo el aire y el sonido de la sala. Sus rostros pasaron de la expectativa a la incredulidad, luego al shock puro y absoluto. Era como si hubiera hablado en una lengua extranjera. Y entonces, el caos estalló. Y fue exactamente como lo había previsto. El primero en romper el silencio fue Javier. Se levantó de un salto, el rostro rojo de furia. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio», gritó, la voz resonando por la sala. «¿Has perdido el juicio? La enfermedad está afectando tu mente». «Mi mente nunca ha estado tan clara, Javier», respondí con calma. Sofía empezó a llorar, pero eran sollozos de rabia, no de tristeza. «¿Cómo puede hacernos esto, abuela? Después de todo lo que hemos hecho, vinimos aquí, dejamos nuestras vidas para cuidarla». «¿Cuidarme a mí?», reí, un sonido seco y sin alegría. «O cuidar de sus intereses. No me preguntaron ni una sola vez qué me gustaba, qué sentía. Midieron mi terreno, codiciaron mis joyas y discutieron sobre quién se quedaría con qué cuando yo muriera. ¿Creen que soy sorda? ¿Ciega? ¿Idiota?». Mis palabras cayeron sobre ellos como piedras. Retrocedieron, sorprendidos por mi vehemencia, por mi lucidez. La abuela frágil y confusa había desaparecido, reemplazada por una matriarca furiosa. «¡Eso es ingratitud!», gritó Elena, la esposa de Javier, apuntándome con un dedo acusador. «Hemos sacrificado nuestro tiempo, nuestro dinero». «Ah, el dinero», la interrumpí. «Hablemos de dinero, Elena.
Hablemos de tus preocupaciones por la devaluación del inmueble y tu prisa por organizar los documentos. Hablemos de tu plan de meterme en un asilo para poder vender la casa más rápido. El rostro de Elena se puso blanco. Miró a Javier, que desvió la mirada, pillado infraganti. Y tú, Sofía, me volví hacia mi nieta, que ahora me miraba con odio. Tú, con tus tecitos y tus revistas, ¿creíste que no me di cuenta de tus ojos recorriendo cada objeto de valor en esta sala? ¿Creíste que no te oí al teléfono, planeando cómo conseguir mis cosas antes que tus hermanos? Sofía abrió la boca para protestar, pero no le salieron palabras. La máscara de nieta devota cayó, revelando un rostro contraído por la codicia y la humillación. Mi mirada finalmente se posó en Mateo. Estaba encogido en el sofá, el rostro pálido, pareciendo un espectador de un accidente de coche. «Y tú, Mateo», dije, la voz más suave, pero no menos cortante, «tú no pediste nada, no codiciaste nada, porque a ti no te importa nada, ni la casa, ni el dinero, ni yo. Tu indiferencia, mi nieto, es quizás la herida más profunda de todas». Levantó los ojos, y por primera vez vi algo en ellos. Vergüenza, una pequeña, tardía, pero innegable chispa de vergüenza. La sala era un caos de acusaciones y negaciones. Javier gritaba sobre derechos legales, sobre impugnar mi cordura. Sofía lloraba sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Y entonces, en medio del tumulto, sonó el timbre. Un sonido claro, insistente. Todos se callaron, sorprendidos. Nadie esperaba una visita. Sonreí, una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo. «Pueden pasar», dije, en voz alta. «La puerta está abierta». La puerta se abrió, y por ella entraron el padre Miguel, un hombre bajo y rotundo con un aire de serenidad, y un hombre de traje que nunca había visto antes, cargando un maletín. Y justo detrás de ellos estaba Carmen, mi vecina, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Creo que han llegado en el momento justo», dije, mirando los rostros atónitos de mi familia. «Me gustaría presentarles al señor Rodríguez, mi abogado». La entrada del padre Miguel y del abogado, el señor Rodríguez, tuvo el efecto de un jarro de agua fría en el incendio de emociones de la sala. Javier, que estaba en medio de un discurso inflamado sobre mi incompetencia mental, se calló abruptamente, el rostro una máscara de confusión. «¿Qué significa esto?», preguntó, mirando del cura al abogado y luego a mí. «Significa, mi querido Javier, que no soy tan tonta como piensan», respondí, con voz firme. «Señor Rodríguez, por favor». El abogado, un hombre de apariencia seria y profesional, abrió su maletín sobre la mesita de centro. «Buenas tardes a todos. Soy Hernán Rodríguez, representante legal de la señora Guadalupe Morales. Fui contratado por ella hace algunas semanas para formalizar sus últimas voluntades». Sacó un documento con una cinta y un sello. «Este es el testamento oficial de la señora Morales, debidamente firmado, fechado y atestiguado por el padre Miguel y la señora Carmen Flores. Estipula, de forma clara e inequívoca, que todos sus bienes, incluyendo este inmueble y el saldo de sus cuentas bancarias, serán donados íntegramente al orfanato de Santa Brígida tras su fallecimiento». Un suspiro colectivo de horror recorrió el grupo. Era real, no era un farol, no era un desvarío de una anciana. Era legal, oficial. «Esto es un absurdo», protestó Javier. «Vamos a impugnarlo. Fue coaccionada. Claramente no está en su sano juicio». El señor Rodríguez enarcó una ceja. «Me temo que eso será difícil, señor. También me tomé la libertad de concertar una evaluación psiquiátrica independiente para mi clienta la semana pasada. El informe, firmado por 2 médicos, certifica que la señora Morales está en plena posesión de sus facultades mentales. Está, y cito, excepcionalmente lúcida». La palabra lúcida golpeó a Javier como un puñetazo. Tambaleó hacia atrás, cayendo en el sofá, derrotado. «Pero la enfermedad», balbuceó Sofía, «el médico, el doctor». «Ramírez», fue mi turno de hablar. Me levanté, rechazando el brazo que Carmen me ofrecía. Me puse de pie, quizás no tan erguida como antes, pero sintiéndome más alta que nunca. «No hay ninguna enfermedad», dije, y la confesión sonó como la más dulce de las liberaciones. «Mis análisis están estupendos para una mujer de mi edad. No me estoy muriendo». El shock en la sala fue tan profundo, tan absoluto, que por un momento el tiempo pareció detenerse. Las bocas se abrieron, los ojos se agrandaron. La comprensión, lenta y horrible, comenzó a asomar en sus rostros. «Mentí», continué, mirando a cada uno, forzándolos a encarar la verdad. «Inventé la enfermedad porque estaba sola,
porque era invisible. Quería ver si, ante mi muerte, se acordarían de quererme. Pero no se acordaron, solo se acordaron de mi casa, de mi dinero, de mis cosas. Las máscaras no solo cayeron, se hicieron añicos en el suelo. Lo que quedó fue la fealdad desnuda y cruda de la codicia, la vergüenza y la rabia. Entonces todo esto fue un juego, susurró Sofía, la voz temblando de furia. ¿Una trampa? No fue un juego, corrigió el padre Miguel, hablando por primera vez, su voz tranquila, pero llena de autoridad. Fue una lección muy triste sobre lo que realmente valoramos en esta vida. Los miré fijamente, uno por uno. Javier, con el rostro enterrado en las manos. Elena, mirándome con puro veneno en los ojos. Sofía, llorando abiertamente, lágrimas de humillación. Y Mateo. Mateo me estaba mirando, y en sus ojos no vi rabia, sino una profunda y abrumadora tristeza. Quizás, solo quizás, la lección había alcanzado a uno de ellos. La casa, dije, la voz finalmente cansada, es mía, y el amor no se hereda, se conquista. Tuvieron todas las oportunidades del mundo para conquistar el mío, y fracasaron. La verdad estaba dicha, liberadora para mí, devastadora para ellos. El teatro había terminado. No hubo más gritos, no hubo más acusaciones, solo un silencio pesado, cargado de vergüenza y resentimiento. La energía de la sala se desvaneció, dejando atrás un vacío. Elena fue la primera en moverse. Se levantó, el rostro una máscara de desprecio, y tiró de Javier por el brazo. Vámonos, Javier. No tenemos nada más que hacer aquí. Él la siguió dócilmente, sin mirarme, el cuerpo encorvado como el de un anciano. Pasaron por la puerta sin una palabra de despedida. Isabela, que había estado jugando en el patio y no presenció la escena, entró corriendo y abrazó mi pierna. ¿Ya nos vamos, Bisa?, preguntó con voz triste. Me agaché, con un esfuerzo, y la abracé. Sí, mi niña, tus padres tienen que irse. Besé su frente y sentí una punzada en el corazón. Ella era la víctima inocente de todo aquello. Sé una buena niña. Elena la tiró de la mano con impaciencia, y se fueron. Sofía y su esposo fueron los siguientes. Ella se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, el rostro manchado de maquillaje. Me miró, la boca abriéndose y cerrándose, como si quisiera decir algo, pero las palabras no salían. Al final, solo negó con la cabeza y salió, arrastrando a su esposo, que parecía aliviado por escapar. Por fin, solo quedó Mateo. Seguía sentado en el sofá, inmóvil, mirando al suelo. El padre Miguel y el señor Rodríguez, dándose cuenta de que era un momento privado, se retiraron discretamente al patio, con Carmen. Me acerqué y me senté al lado de Mateo. El silencio se extendió entre nosotros. Lo siento, abue, dijo. Finalmente, la voz tan baja que casi no la oí. ¿Por qué exactamente lo sientes, Mateo?, pregunté, sin animosidad. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos. Por todo, por no haber venido antes, por no haber llamado, por haberme quedado en mi rincón sin verte de verdad. Vi lo que estaban haciendo, sabía que estaba mal, y no hice nada. Su confesión era la única cosa genuina que había oído de uno de ellos en semanas. La indiferencia es una elección, Mateo, dije, suavemente. Igual que la codicia. Lo sé, susurró. Yo creo que me acostumbré a que no me importara. Es más fácil. Dudó. ¿Puedo llamarte? De vez en cuando. Solo para saber cómo estás. De verdad. Miré a mi nieto, el niño perdido que se había convertido en un hombre perdido. Vi la sinceridad en sus ojos, mezclada con una profunda tristeza. Quizás había esperanza para él. El teléfono funciona en ambas direcciones, Mateo, respondí. Pero sí, me gustaría. Asintió, se levantó, y antes de salir, se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Un beso de verdad, no un gesto ensayado. Luego, cogió su mochila y se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé sola en la sala, en el silencio que siguió a la tormenta. La casa parecía respirar aliviada, como si también se hubiera librado de un gran peso. Se fueron. El éxodo fue silencioso, pero su partida fue el sonido más fuerte de mi nueva libertad. En los días que siguieron, la casa parecía más grande, más luminosa. El silencio ya no era de soledad, sino de paz. Caminaba por las habitaciones, tocando los muebles, mirando por las ventanas, y sentía como si estuviera reivindicando mi territorio, no de un enemigo externo, sino de la sombra de mi propia tristeza. Lo primero que hice fue una gran limpieza. Con la ayuda de Carmen, abrimos todas las ventanas y puertas, dejando que el sol y el viento de Guanajuato
entraran y se llevaran los últimos vestigios de su presencia. Quitamos el polvo de lugares olvidados, lavamos las cortinas, aireamos las alfombras. Mientras limpiábamos, encontrábamos pequeños recordatorios de la ocupación. Una revista de chismes de Sofía debajo de un cojín, un cuaderno de notas de Javier sobre la mesa de la cocina, un cargador de móvil olvidado por Mateo. Lo tiré todo, sin ceremonias. Era un exorcismo. «Sabes que la historia ya se ha extendido por el pueblo, ¿verdad?», dijo Carmen, mientras sacudíamos una alfombra en el patio, levantando una nube de polvo. «Me lo imagino», respondí, sin detenerme. «La gente está dividida. Algunos dicen que fuiste cruel, otros, que eres la mujer más valiente que conocen. ¿Y tú qué dices, Carmen?». Se detuvo y me sonrió, con los ojos brillantes. «Yo digo que por fin han conocido a la verdadera Guadalupe Morales, la mujer que siempre estuvo ahí, escondida debajo de delantales y ollas de mole. Cuando la casa estuvo limpia, reluciente, me sentí diferente, más ligera. No solo había cambiado el ambiente, me había cambiado a mí misma. La vieja Lupita, la que aguantaba todo en silencio, había sido barrida junto con el polvo. Esa tarde, el señor Rodríguez me llamó. «Señora Morales, solo para confirmar, ¿todavía desea proceder con la donación estipulada en el testamento?». Pensé por un momento. El testamento había sido mi arma, mi escudo, pero la guerra había terminado. «No, señor Rodríguez», respondí, con una claridad que me sorprendió. «Quiero cambiar el testamento». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Como usted desee». «Quiero dejarle la casa a Mateo», dije, «con una condición, que nunca la venda, y que cuide el jardín. El resto, los ahorros, todavía los donaré al orfanato. Pero la casa necesita quedarse en la familia, en la parte de la familia que quizás todavía tenga salvación». Fue una decisión impulsiva, nacida no de la lógica, sino de un instinto, un acto de fe. Quizás la chispa de vergüenza en los ojos de Mateo podría convertirse en una llama de responsabilidad. Quizás, dándole raíces, finalmente aprendería a echarlas. Era un riesgo, pero la vida estaba aprendiendo, estaba hecha de riesgos. «Y, señor Rodríguez», añadí antes de colgar, «me gustaría contratar sus servicios para otro asunto. Quiero comprar un billete de avión. Nunca había visto el mar. En 71 años, la masa de agua más cercana que conocía era el río Laja, un hilo de agua fangosa la mayor parte del año. El océano, para mí, era algo de libros y películas, una inmensidad azul que no podía concebir. 3 semanas después del éxodo, estaba en un avión por primera vez en mi vida. El zumbido de los motores me asustó, pero la visión de la tierra convirtiéndose en un mapa allá abajo me encantó. Aterricé en Huatulco, Oaxaca, y el aire que me recibió era diferente, caliente, húmedo, salado. Me alojé en un pequeño hotel frente a la playa. La primera mañana, me desperté antes del amanecer. Me puse mis sandalias y caminé por la arena fría hasta la orilla del agua. Y entonces lo vi. No hay palabras para describir la primera vez que se ve el mar. Es un sentimiento, no una imagen. Es la percepción de tu propia pequeñez ante algo tan vasto, tan poderoso, tan antiguo. El sonido de las olas rompiendo en la arena era como la respiración de un gigante dormido. El horizonte, una línea perfecta donde el azul del cielo se encontraba con un azul diferente, más profundo, del océano. Me quité las sandalias y dejé que la espuma de las olas tocara mis pies. El agua estaba tibia. Lloré, no de tristeza, no de alegría. Eran lágrimas de reconocimiento, como si una parte de mí que no conocía hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Pasé una semana en Oaxaca. No hice turismo. Viví. Caminé por la playa todos los días. Me senté durante horas en un café, observando a la gente, los barcos de pesca, las gaviotas. Comí pescado fresco a la parrilla con limón y chile. Conversé con los lugareños, que no sabían nada de mí, de mi historia, y me trataban simplemente como una señora de vacaciones. Me sentí anónima, y ese anonimato era liberador. No era la abuela Lupita, la viuda de Ricardo, la madre de Carlos, Ana y Roberto. Era solo Guadalupe, una mujer sentada frente al mar. Una tarde, compré un cuaderno y un bolígrafo. Me senté en la arena y empecé a escribir. Escribí sobre mi infancia, sobre Ricardo, sobre mis hijos cuando eran pequeños. Escribí sobre el dolor de la soledad y la extraña alegría de mi mentira. Escribí mi historia, no para los demás, sino para mí, para entender, para perdonar, para dejar ir. El mar me enseñó algo importante.
Sus olas iban y venían, incansablemente. Algunas eran suaves, otras violentas. Traían conchas y algas a la playa y se llevaban granos de arena. La vida, me di cuenta, era como el mar. Nos traía cosas y nos quitaba otras. El secreto no era aferrarse a nada, sino aprender a fluir con la marea. En mi último día, entré en el mar hasta que el agua me llegó a la cintura. La fuerza de las olas era sorprendente. Me dejé llevar, flotando en el agua salada, mirando el cielo infinito, y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente libre. Volver al pueblo fue como despertar de un sueño. El aire seco, el olor a polvo, los colores ocres de las colinas, todo era familiar, pero lo veía con otros ojos. El viaje me había cambiado. El mar había lavado algo de mí, dejando un espacio para que algo nuevo creciera. La casa me recibió con su silencio amigo. Carmen me esperaba con un caldo de pollo y 1000 preguntas. Le conté sobre el océano, sobre la sensación de libertad, sobre mi decisión respecto a Mateo. «Eres una mujer llena de sorpresas, Guadalupe», dijo, meneando la cabeza, admirada. En los días siguientes, me dediqué a mi jardín. Era el final de la temporada de lluvias, y todo estaba verde, pero indisciplinado. Había malas hierbas que arrancar, ramas secas que podar, flores que necesitaban apoyo. Trabajar en la tierra siempre fue mi terapia. El contacto con el suelo, el olor de las plantas, el esfuerzo físico, todo eso me anclaba, me conectaba con los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. Mientras podaba un rosal que se había vuelto salvaje, pensé en cómo se parecía a mi familia. Había crecido sin dirección, las ramas entrelazándose, llenas de espinas, produciendo pocas flores. Necesitaba una mano firme, un corte preciso, para eliminar lo que estaba enfermo y dar espacio a nuevos brotes sanos. Eso fue lo que hice. Con mi mentira, podé a mi familia. Dolió. Fue un corte profundo, pero era necesario. Mateo me llamó una semana después de mi regreso. Su voz era vacilante. «Abue, soy yo, Mateo. Solo llamaba para saber cómo estás». «Estoy bien, hijo». «Estoy en el jardín», respondí. Hubo una pausa. El abogado me llamó. Sobre la casa. «Abue, yo no puedo aceptarla. No después de todo. No es un regalo, Mateo. Es una responsabilidad», dije con firmeza. «Si no la quieres, la donación al orfanato sigue en pie. La elección es tuya». Se quedó en silencio durante un largo tiempo. «Yo voy a pensarlo. Puedo ir a visitarte el próximo mes. Quizás podrías enseñarme a cuidar el jardín. Un pequeño brote. Una posibilidad. Claro, el jardín estará esperando». No sabía si realmente cambiaría. Quizás la responsabilidad sería demasiado para él. Quizás volvería a ser el joven apático de antes, pero le había dado una oportunidad. La oportunidad de echar raíces. El resto dependía de él. No tuve noticias de Javier ni de Sofía, y para mi sorpresa, eso no me dolió. Era como tener un miembro enfermo que finalmente fue amputado. Existía el dolor fantasma, el recuerdo de lo que un día estuvo allí, pero había, sobre todo, el alivio de que la infección ya no se extendería más. Continué mi trabajo en el jardín, limpiando, podando, plantando, y a medida que el jardín volvía a la vida, más hermoso y saludable que antes, sentía que lo mismo me estaba sucediendo a mí. La vida, lentamente, encontró un nuevo ritmo, un ritmo más tranquilo, más deliberado. Mis días ya no estaban llenos por la espera de una llamada o una visita, estaban llenos de mí. Empecé a hacer cosas que nunca había tenido tiempo o valor para hacer. Me inscribí en una clase de cerámica en San Miguel. Descubrí que tenía talento para moldear el barro, para crear belleza con mis propias manos. Mis estantes comenzaron a llenarse de jarrones y cuencos torcidos, pero llenos de personalidad. El padre Miguel me invitó a ayudar en la cocina del orfanato de Santa Brígida una vez por semana. Los niños me llamaban Abuela Lupita. Les enseñaba a hacer tortillas, a preparar una buena salsa de tomate. Ellos me enseñaban a reír de tonterías, a tener paciencia, a ver el mundo con ojos llenos de admiración. Su alegría era contagiosa. Mi casa, antes un santuario de recuerdos, se convirtió en un lugar de encuentros. Carmen y yo instituimos la Noche de Comadres todos los jueves. Otras viudas y mujeres solteras del pueblo comenzaron a unirse a nosotras. Jugábamos a las cartas, contábamos historias, compartíamos recetas y dolores. Hablábamos de esposos e hijos, sí, pero también hablábamos de nosotras mismas, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Creamos una hermandad, una red de apoyo que nunca supe que necesitaba. Mateo cumplió su promesa.
Apareció un mes después, con el pelo cortado y una expresión más abierta. Pasó el fin de semana conmigo. Le enseñé a diferenciar las malas hierbas de las plántulas, a podar los rosales sin lastimarse, a oler la tierra para saber si necesitaba agua. Era torpe, pero estaba dispuesto a aprender. No habló de la casa, ni del resto de la familia. Simplemente trabajamos juntos, en silencio, lado a lado. Fue un comienzo. Mi familia ya no se definía por lazos de sangre. Mi familia era Carmen, con su lealtad feroz. Eran los niños del orfanato, con sus abrazos apretados. Eran las mujeres de la noche de comadres, con su sabiduría y risas. Y era, quizás, un nieto que intentaba encontrar el camino de regreso. Me di cuenta de que pasé toda la vida sirviendo a una idea de familia que quizás nunca existió de verdad. Y al perderla, finalmente encontré una que era real. Una familia que no exigía sacrificios, solo presencia. Una familia que no me veía como una función, sino como una persona. Todavía era abuela, pero ahora era mucho más. Era Guadalupe, ceramista, cocinera, jardinera, amiga. Una mujer que, a los 71 años, finalmente estaba descubriendo quién era. Hoy, sentada en mi patio, con una taza de café de olla en las manos, miro mi jardín. Un gran girasol, que planté después de volver de Oaxaca, domina el parterre central. Se gira durante el día, siempre buscando la luz. Creo que me he vuelto un poco como él. Tengo 72 años ahora. Mi salud sigue siendo buena. La enfermedad que inventé se fue, pero la cura que me trajo es permanente. La cura fue la verdad. A veces, me pregunto si hice lo correcto, si mi mentira fue demasiado cruel, pero entonces recuerdo el silencio en mi cumpleaños, el dolor de ser invisible, y sé que fue la única manera. Algunas enfermedades del alma requieren remedios amargos. Mi legado no estará en una casa de ladrillos o en una cuenta bancaria. Mi legado está en la sonrisa de un niño del orfanato cuando prueba mi arroz con leche. Está en la carcajada de Carmen cuando le gano a las cartas. Está en las manos de Mateo, sucias de tierra, mientras intenta torpemente plantar un nuevo plantón de tomate. El amor, aprendí, no es una obligación, es una elección diaria, y el respeto propio es el suelo fértil donde ese amor puede crecer. Durante muchos años, mi suelo estuvo seco y descuidado. Ahora, lo riego todos los días. La historia que les he contado no es sobre una venganza, es sobre un rescate. El rescate de una mujer que casi se pierde dentro de los papeles que la vida le dio. La puerta de mi casa está siempre abierta, ya no por obligación, sino por elección. Y aquellos que entran en ella ahora lo hacen no porque necesiten algo, sino porque quieren compartir algo, una historia, una risa, un momento de paz. Y eso, he descubierto, es la única herencia que realmente importa. Así como yo encontré mi verdad en los rincones silenciosos de mi propia historia, espero que ustedes encuentren narrativas que toquen sus corazones y los inspiren aquí en nuestro canal. La vida está hecha de historias, y cada una de ellas merece ser escuchada. Si mi viaje resonó en ti, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir en los comentarios qué te pareció. Cada interacción nos ayuda a traer más voces a la luz. Gracias por escucharme.